más cordial bienvenida a la presentación del libro De a poco la mirada se queda vacía, del poeta, amigo, colega Alfredo Castro Muñoz. Este libro resultó ganador de la primera convocatoria Viento y Arena en su edición del 2022 en la categoría de poesía. Es un reconocimiento a la obra de Alfredo, y en ese momento el jurado calificador que avaló pues prácticamente el reconocimiento y la publicación de este libro fue Daniel Telles, Ofelia Pérez Sepúlveda y Mercedes Luna Fuentes. Lo acompañan los escritores Marco Antonio Jiménez Gómez del Campo y Jaime Muñoz Vargas. Voy a leer la semblanza de Alfredo Castro Muñoz para dar paso a la presentación. Bueno, Alfredo es muy joven, de 1998, entonces, bueno, pues qué agradable la juventud y ya la poesía como oficio. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, autor del libro Estar de Paso. Su poesía ha aparecido en distintos medios físicos y digitales como la revista Acequias de la Ibero Torreón y Estepa de Nazas del Teatro Isauro Martínez, así como en los portales Redes Poder y Bitácora de Vuelos. Ha publicado reseñas y artículos para las revistas Siglo Nuevo y Entre Todos. Actualmente es docente en materia de humanidades para bachillerato. Le cedo la palabra a quien va a comenzar la sesión esta. ¿Marco? Sí, gracias. Buenas noches, gracias, Nadia. Bueno, pues buenas noches a todos. Pues muy contento y muy agradecido con mi amigo Alfredo, que pues me ha invitado a esta presentación de su bello poemario. Bueno, de la lectura de su libro, derivé estos comentarios, estas opiniones sobre su trabajo. Con este segundo libro de Alfredo confirmamos que estamos en presencia de un autor que está seriamente comprometido con su talento, implicado en una intensa aventura creadora. Este joven viene de nuevo aquí a recordarnos que se puede habitar poéticamente el mundo, y lo demuestra con esta singularidad que posee a la hora de desplegar versos, imágenes y visiones, con los que nos está diciendo que es posible recuperar el brillo del lenguaje, tan erosionado, tan ultrajado por la hipertrofia digital. Alfredo comprende bien que el arte literario es un don para rescatar la experiencia directa de la revelación, de la reconciliación con el misterio de la vida. Y aquí en este libro bellamente editado, que parece tan frágil y liviano, contiene un universo de hallazgos donde gravitan vivencias, sobresaltos, interrogantes que lo hacen un testimonio estético sólido y disfrutable. Sí, Alfredo nos invita a agudizar nuestra percepción, a leer los sucesos ordinarios con una conciencia más sensible, crítica, liberadora. Nos dice que hay que transfigurar las apariencias sensoriales e ideológicas y explorar cualquier cosa o evento con otro lenguaje, el que nos lleva al encuentro con nuestra frágil y dramática humanidad. Es el lenguaje metafórico el que nos vincula con todo, en un abrazo donde nos dejamos fluir en la corriente verbal que aquí el autor libera con destreza. Es que la efímera existencia se vuelve más amable y comprensible con la poesía, porque nos ofrece un ritmo interior, una danza de símbolos conducida quizá por una o por la voz más profunda, la originaria. La poética de Alfredo se despliega con el poder y la fuerza precisa, la de la sutileza, la de la transparencia. Sus poemas son fuentes de donde brotan los materiales propios del asombro,
del placer estético, esa dicha de sentir que hay algo sagrado, trágicamente bello en este mundo de ocultamientos. Sí, la poesía de Alfredo tiene mucho de destrucción constructiva. Destruye lo meramente anecdótico, la frivolidad de la nota periodística, el relato morboso de las redes, y lo que ofrece es un lenguaje de ahondamientos, un canto de horadación silenciosa en las profundidades más sensibles, más sorprendentes. Su voz es la del despierto que se asoma al sueño colectivo y personal y se disuelve en giros fantasmales. Es el andante que va trazando claves para intentar entenderse en el caos, en la violencia demencial. Para ello erige su propio ritual purificador con la escritura, la que lo salva a fuerza de sugerir territorios interiores poco explorados. Nos desprende hacia silencios sobrecogedores, a bellezas abismales. Tales son los niveles de intensidad que alcanza. Qué generosidad la de este autor joven de venir a compartirnos sus dones y sus potencias intuitivas, sus alianzas con la visión más alta, la poética, la suprasensible. Alfredo ha construido piezas notables por su elegancia, por la clarísima idea que tiene de la función del arte poético contemporáneo. Como es un joven de su tiempo, testigo de una era de calamidades, ante la mezquindad y la depredación, la injusticia y la barbarie, no cede al facilismo panfletario o sensiblero. Él sabe la naturaleza y el alcance de la literatura. Aquí recuerdo lo que nos decía el maestro de maestros, Donoso Pareja. Decía: el arte es arte revolucionario en tanto arte, no por el tema que trata. El arte es arte revolucionario en tanto arte, no por el tema que trata. Además, Castro es un autor de tonos limpios, en el sentido de que aquí no hay exabruptos ni desahogos. No, él traza sus propuestas verbales con equilibrio, cuidadoso. Lo suyo son las composiciones depuradas, destacando líneas finas, fruto de un innegable oficio centrado en la disciplina y la autocrítica. Ojalá Alfredo siga por ese camino. He aquí pues una nueva voz que sin duda pronto hablará fuerte en la reciente literatura coahuilense. Antes de terminar, destaco que Alfredo ha cumplido con nosotros al entregarnos este libro. Ahora nos corresponde a cada uno, los lectores, completar el trabajo del autor. Sin lectores no hay poesía. Tenemos ya aquí un libro para activar nuestro poder recreativo, volviéndonos coautores de cada poema. Decía Gilberto Prado, tan recordado y querido, decía: el texto invita al lector a hacer la obra con el autor. El texto invita al lector a hacer la obra con el autor. Bueno, pues aquí está el texto. Aquí está invitándonos a que lo completemos con nuestra lectura, que lo acompañemos con nuestro silencio creador. Adentrémonos con este poemario en nosotros mismos, porque es un objeto artístico que no sugiere, lo digo de nuevo, que experimentemos de manera distinta lo ordinario, que sintamos que hay algo radicalmente espiritual en cada acto, en cada brillo, en cada germinación. Léanlo, porque este es un libro donde florece la única mirada inteligente, la poesía, la que interroga, descifra y ama el misterio de la vida. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.
gracias por acompañarnos, gracias Alfredo por invitarme. Y bueno, me da mucho gusto que Marco, a quien aprecio y admiro, haya iniciado esta presentación, dado que yo preparé prácticamente todos los detalles de mi presencia aquí, pero hace un instante al bajar del coche olvidé los lentes, entonces traigo prácticamente las cuartillas para nada. Voy a tener que improvisar, ¿verdad? O acaso, si ustedes me lo permiten, no me gusta mucho llamar la atención, más bien me gusta pasar inadvertido. Y esto suena un poco cómico, ¿no? Parece una situación de Mr. Bean, estar presentando un libro y sacar la lamparita para tratar de ver mejor. Entonces, voy a entre improvisar y a leer lo que alcance a vislumbrar sobre la poesía. Bueno, estoy de acuerdo con Marco en prácticamente todas sus afirmaciones. Una de ellas tiene que ver con la hechura del libro. Es un producto muy bello, es un libro muy bien editado, muy limpio, y bueno, eso es agradecible, ¿verdad? Cuando uno se dedica a la literatura o tiene una convivencia más o menos estrecha con los libros, siempre aprecia que tanto la forma como el contenido sean buenos, y en este caso creo yo que ambas situaciones se dan. Y bueno, escribí este texto titulado Una mirada a la mirada vacía. Esa mirada vacía es prácticamente la mía en este momento, ¿verdad? La poesía es un atlas en el que todas las zonas de la sensibilidad humana encuentran ubicación. Su despliegue de temas, formas, ritmos y, en general, tratamientos da para pensar en un catálogo cuya amplitud desborda los límites que queramos imponerle. Así entonces, ¿cuál es la materia del hacer poético? Todo, tanto lo visible como lo invisible, pueden hallar acomodo en el verso, y por ello no está afuera, sino dentro del poeta, en su elección, qué franja de la realidad escoge para convertirla en producto artístico. De a poco la mirada se queda vacía, libro publicado por el Ayuntamiento de Torreón actual, en la colección Viento y Arena, aquí en Torreón, el año pasado, y tiene 69 páginas. Estos datos los anoto porque esto se convierte en una reseñita después para la prensa, quizá, entonces es pertinente darle al lector que no está aquí estos datos. Segundo libro de Alfredo Castro Muñoz es Como estar de paso, su primer libro, un viaje, aunque en este caso con un propósito distinto. Mientras en aquel indagaba en una diversidad de motivos observados para insinuar que todo puede ser asombroso como pasajero, de a poco la mirada se queda vacía, título que no ha terminado por gustarme, debo decirlo, hunde su sentimiento, al menos en la primera parte, hasta el hueso de la desolación sin chantajearnos. Marco usó la palabra panfleto y hoy yo estoy afirmando más o menos lo mismo, es decir, sin chantajearnos, no sin lloriqueos. La sola evocación de ciertas situaciones vinculadas con la barbarie nuestra de cada día da pie al estremecimiento, a la sensación de que hemos estado cercados por la desgracia y el espanto, casi hasta inhabilitar nuestra capacidad de asombro y rabia, como si nuestro costado sensible se hubiera secado, como si nuestra mirada poco a poco se hubiera quedado vacía. Bueno, aquí en la reseña, a meter la semblanza de Alfredo, la voy a brincar, ya la leyó Nadia. Su nuevo libro, el que hoy nos reúne, ha sido compuesto en dos secciones. La primera es Solo la sangre convertida en espejismos, y la segunda, denominada de manera idéntica al título del libro, que es más amplia. Sin malquerer a los poemas de la segunda estancia, me gustan más los de la primera, que es breve. Este par de espacios es complementado con un apéndice llamado Notas, que quizás sea prescindible, pues supone, así sea levemente,
una información que quizá ni los poemas ni el lector demandan. Yo hubiera quitado la sección notas. En todo caso, si se deseaba una más fácil inteligencia de los poemas, quizá hubieran servido marcas más enfáticas, pero colocadas dentro de los mismos versos. Las notas, pues, pudieran omitirse, y más la primera, pues en redacción, pues su redacción es menos que deficiente. La nota número 1 de la sección notas, que es un calco, pues, de una nota publicada, está muy mal redactada. Entonces yo ahí hubiera sido más severo a la hora de descabezar esa nota, o redactarla de otra manera ya motu propio. Ahora bien, de a poco la mirada se queda vacía, contiene piezas estremecedoras en su sobriedad formal, de verso corto e imágenes despojadas de retórica. Creo que también bordeo esta misma afirmación de Marco, en el sentido de que los poemas lucen despojados, es decir, sin retórica, sin demasiados rizos, o como decía un amigo, sin estilo rizantino, ¿verdad? Para marcar la tesitura desgarrada del libro, fue harto pertinente ubicar como pieza de apertura el poema Italia In. Tal vez en otros lugares no lo sepan, fuera de la laguna, pero para nosotros ese par de palabras, Italia In, representa el parteaguas que nos lleva a recordar un hecho siniestro en el que llegamos a la cima, no es errata, escribo cima con S, es decir, el punto más profundo, no el más alto, de la seguridad como región. Aquella noche fatal, como sabemos, cerca de 20 personas jóvenes fueron acribilladas en la quinta Italia In, donde se celebraba una fiesta. Los versos del poema hacen un paneo hacia aquel pasado bestial que nos mancha hasta el presente. De ahí los primeros versos en el que refulge el adverbio todavía. Dice pues prácticamente el poema inicial y el inicio del libro. Y todavía se puede escuchar la música saliendo de las paredes, el acordeón que se expande en la memoria. Este todavía para mí es muy sintomático de lo que quiere decir el poema, y en buena medida algunos de los otras de las piezas de este mismo libro. Es decir, ese pasado sangriento, terrible, doloroso, pues no se ha ido, sigue estando por lo menos en nosotros, en nuestro interior, en nuestro miedo permanente a que eso no reaparezca. En Noche de Abril, el segundo poema, se fija en nosotros la imagen de una foto abrumadora en su terrible contexto, la de Devani o Devani, cerca de la carretera y en espera de algo que, en ese momento, ya era la muerte sin que ella lo supiera. Alfredo Castro enuncia esto con una imagen familiar en la que, finalmente, la desgracia guarda distancia y se asienta solo como color luz en la pantalla. Los colores que vemos en las pantallas de los celulares o de los televisores o de las computadoras son colores luz. Mi madre ve la televisión, dice Alfredo, mi madre ve la televisión al día siguiente, más bien no Alfredo, dice la voz poética, ¿sí? Porque si no se va a pensar que todos los textos son autobiográficos y la señora se va a sentir muy aludida. Mi madre ve la televisión al día siguiente, sigue siendo abril y sigue siendo de noche. Qué foto tan triste, me dice. Apaga la pantalla y se apaga el mundo y se vuelve a dormir. Es decir, en un personaje evocado aquí, mencionado aquí por la voz poética, no por Alfredo, se alude a una persona como una sinécdoque de todos, ¿verdad? Esa madre somos todos, los desastres, las tragedias, las vemos siempre en los medios, generalmente los vemos en los medios, y como nos bombardean todos los días con eso, pues el solo hecho de apagar el teléfono, la computadora, el televisor, pues nos desprende de aquella tragedia y nos hace cada vez más fríos y más insensibles. Los poemas se suceden y quedan impregnados de un líquido verbal rojo, como si este color fuera el más característico de nuestro tiempo. Adrede, el título Mayhem, si es que así se pronuncia, instala su mirada en un hecho más lejano tanto en el tiempo como en el espacio. Si se fijan, empezó el
Mario, en este caso con el poema Italia In, que nos atañe muy directamente. Luego siguió un poema un poco más lejano, ubicado en la zona de Nuevo León, por Monterrey, en Escobedo. Y luego este poema que se instala ya en un espacio y un tiempo más lejanos, en los 90, al inicio de los 90, en, si no me equivoco, Noruega, ¿verdad? El suicidio de un cantante, más lejano tanto en el tiempo como en el espacio, el suicidio de un cantante de rock ubicado en el llamado black metal, vertiente que, si no me equivoco, se caracteriza por hacer apología adolescente y teatralizada, por no decir burda a mi juicio, de todo lo que implique el mal con mayúscula. Yo en general no soy muy afecto a ese tipo de manifestaciones, ¿verdad? Pero bueno, un chico se suicidó de una de estas bandas, ni tan chico pues, en donde pues las alusiones son permanentemente, están vinculadas a esto, ¿no? Al mal, pero a mí me parece que ese mal diabolizado, ubicado en zonas que están más allá de nuestro alcance tangible, sensible, pues es un mal un poco adolescente, ¿verdad? El mal lo representa en todo caso los sistemas políticos, criminales, el mal lo representan los gobiernos torcidos, corruptos, el mal lo representan, a mi juicio, todas las estructuras de poder, ¿verdad? que nos atan, que nos someten, que nos pisotean prácticamente todos los días, y no tanto la imagen esta del diablito y demás. Por eso mismo, bueno, hago esta alusión acerca del rock metal o black metal, que tiene esa característica, una alusión permanente al mal, pues un mal muy literario más que nada, ¿no? La presencia de este poema puede sentirse como una ampliación del rango espacial y temporal del libro. Las calamidades de la violencia y la adicción a la sangre no tienen fronteras en el mundo. La segunda sección es más diversa, sin un hilo conductor visible, al menos para mí, en inmediato, y en ella incluso aparece un esbozo de sonrisa por algún texto. El fraguado en prosa con el título El ojo que ve, que es un texto que me gusta mucho, y recuerdo que lo llegó a taller alguna vez. El ojo que ves, ¿verdad? El que no ve es mi ojo. Sí, que ves. Sí, dice, si ya produjo esta pequeña obra maestra de la poesía de la más inmediata cotidianidad, no veo la razón para que Alfredo no busque más acercamientos como este, en pasmada prosa de género algo difuso. No sé exactamente en qué género ubicar este texto, si se trata de prosa poética o si se trata de una especie de pequeño relato, no sé exactamente. Ciertamente es una aparición abrupta en el libro. Desde un flanco, desde una mirada, puede pensarse que este texto es una especie de pequeño intruso y no darle muy bien la bienvenida para cierto lector, pero para otro lector como yo creo que es una ruptura interesante en el libro. De repente le quita el tono que traía y introduce un elemento distinto. A propósito de un sujeto que va a comerse unos tacos de barbacoa, otra vez está inculpando a su papá, que ve un taco de ojo, ¿verdad? Aquí sin metáfora, un taco de ojo literal, ¿verdad? Y se asusta, ¿verdad? Se espanta ante esa visión de la visión, es decir, el taco que nos ve como un cíclope, ¿verdad? Un cíclope en la mano. Entonces es un texto muy interesante, lúdico y muy disruptivo en el libro que nos ocupa. O también el poema dedicado a Silver King, que es un poema trágico, pero este hecho de que es un luchador lagunero que perdió la vida en Londres es un tema que da pie a Alfredo para encontrar inusitados paralelismos entre nuestra región y un más allá geográfico. Como ustedes saben, Silver King murió hace un par de años, creo, por ahí viene la fecha, o si no la podemos buscar en Google. Era un luchador lagunero, el hermano del doctor Wagner,
y por un infarto perdió la vida peleando, ¿verdad?, en una función de lucha en Londres. Entonces todo es medio surrealista en este caso, ¿verdad? Y como siempre digo, la Laguna se hace presente en los grandes eventos. El primero que declaró en el juicio contra García Luna fue un lagunero, el grande. Entonces siempre los laguneros se van a personar de alguna forma. Cuando tomó posesión Biden, creo que la segunda de a bordo fue vestida por un modisto originario de acá, de estas tierras de Matamoros. Entonces les digo, siempre la Laguna se cuela, y en este caso Silver King hizo lo propio. Entonces a mí me gustó mucho ese poema porque la voz poética está aquí en la Laguna, ve la nota y empieza a imaginar que ese personaje de alguna forma pues tiende un puente entre una geografía muy remota y nuestro propio entorno. Felicito pues a Alfredo Castro por este nuevo libro. Sé que sus lectores hallarán en él versos que serán como pinchazos de alfiler en la memoria. Estoy seguro de que eso va a ocurrir. Quizá como pasa con prácticamente cualquier libro, y sobre todo así misceláneo, ¿verdad? Encontremos que algunos textos nos gustan más que otros, pero eso es absolutamente normal. A mí lo que me da gusto es que Alfredo, como bien lo señaló Marco, sigue trabajando, es un genuino artífice de la palabra, es un hombre, es un joven muy dedicado, muy comprometido con este quehacer, y bueno, eso es motivo para mí de mucha alegría, que siempre he visto la emergencia de nuevas voces literarias en la Laguna con la sensación de que nos podemos estar yendo, algunos que ya somos un poco más grandes, con tranquilidad. Dejamos en muy buenas manos el oficio de la literatura. Muchísimas gracias, felicidades, Alfredo. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por acompañarme. Me da gusto ver a muchos amigos, muchas caras conocidas. Me da gusto que estemos aquí apretados para sentir más el calor humano, el afecto, que creo que es lo más importante, ¿no? Que esto sea una reunión de amigos, una reunión de familia. Me parece que es lo esencial en este tipo de eventos. Pues yo sobre todo estoy muy agradecido poder convivir con ustedes, con mi familia, y pues en especial mencionar a Marco Antonio Jiménez, a Jaime Muñoz, que pues bueno, son mis maestros en muchos sentidos, son mis maestros, pero tengo el increíble lujo de llamarlos amigos. Eso es lo que me hace sentir tan agradecido en este momento, que bueno, son mis maestros, comentan mi libro y pues están aquí porque son mis amigos, yo así los considero, y pues bueno, me entusiasma muchísimo que ellos estén aquí, al igual que muchos de ustedes, y algunos escritores como Saúl Rosales, a quien agradezco la presencia, a Elena, a mi familia, mis amigos que están ahí atrás, a Ceci que siempre me acompaña. Sí. Es como una escuela. Sí, se oyó escolar ese grito. Pero bueno, también claro, mis amigos de la prepa ahí están, que desde la secundaria algunos no nos hemos separado, y pues me conmueve mucho verlos por aquí. Y bueno, me puedo pasar aquí haciendo un pase de lista, pero pues no es el caso, se me hace. Quizás sea lo conveniente que les platique un poquito del libro, de cómo fue, cómo pasó, por qué estoy aquí, y quizá leer uno o dos poemas, y a lo mejor son muchos, ¿no? Para no aburrirlos. Pues bueno, también en este proceso, en este libro, pues tengo que agradecer, por supuesto, al jurado, quienes fueron los que hicieron de algún modo posible la publicación del libro, o quienes dieron el veredicto final para que yo pudiera, o para que esta
publicación pudiera ser. Sobre todo, bueno, el jurado, como ya lo dijo Nadia, fue Ofelia Sepúlveda, Daniel Telles, que es un poeta que conozco así como que de lejos, que lo tengo en Facebook, pero nunca había interactuado con él en ningún sentido. Había leído algunos poemas de él en internet, pero lo que más me sorprendió, si me permiten, fue que en mi jurado estaba la poeta Mercedes Luna Fuentes, que es una poeta que yo admiro muchísimo, que ahorita que estoy aquí con ustedes no debo dejar pasar la oportunidad de recomendar su lectura. Para mí Mercedes Luna Fuentes es una poeta muy muy importante aquí en el norte. Yo soy admirador de su obra y pues híjole, cuando supe que ella era el jurado, pues imagínense mi emoción, imagínense mucho que estaba orgulloso de mí mismo, ¿no? de mi poema, de mi poemario. El libro, bueno, hay algunos poemas que están escritos desde 2018, 2019 más o menos, pero pues eran textos sueltos. Esos textos casi todos están incluidos en la segunda mitad del libro, mientras que cuando ya pensé en realizar este proyecto fue precisamente porque creo que fue en abril del 2022. Estaba, creo, no recuerdo qué estaba haciendo, estaba jugando Xbox o algo por el estilo, y entonces tenía la computadora al lado y tenía Facebook abierto, y entonces la página se cargó de nuevo, y entonces vi una nota del Sol de la Laguna en la cual recordaban lo que sucedió en la Quinta Italia. Y pues bueno, lo leí y quise trabajar con eso, quise trabajar sobre eso, quise dialogar con esa nota, con el suceso, con quien escribió esa crónica de sangre, ¿no? Eso tan terrible que fue. Y pues bueno, empecé un poco a dialogar con ese suceso. El poema salió, creo que quedó bien. Y bueno, intenté trabajar con ese tipo de cosas, ¿no? Dialogar con esos sucesos, con esas muertes que de algún modo nos matan a todos, ¿no? Ahorita Jaime mencionó lo de Devani, pues en ese momento me pareció necesario hablar de eso, aunque quizá no me corresponda en mi posición como hombre. No sé, pero en ese momento lo creí pertinente hablar de eso. Y así otros sucesos, está el caso de Noruega, de este cantante que se suicidó. La verdad yo tampoco sigo mucho la música de esa banda en particular. Y en fin, pues otras cosas que me hicieron pues pensar, que en ese momento creí necesario hablar de ellas, y que podían ser parte de un todo llamado De a poco la mirada se queda vacía, que confieso que a mí tampoco me acabo de convencer el título. No sé, a lo mejor yo creo que ya es hora de que me calle, ¿no? Pero bueno, voy a seguir hablando un ratito más. Sí, confieso que yo tampoco fui muy partidario del título, pero bueno, pues fue el que tenía la mano en ese momento. Pues ya ganó el libro, pues ya se quedó el título, pues ya qué voy a hacer, ¿no? El poemario lo acabé de redactar más o menos en julio, y me da gusto que esté aquí Mau, Joanis, Ceci, Pizarro, porque estaba con ellos jugando uno en Mazatlán, un 30 de julio, unas horas antes de que se cerrara la convocatoria. Y estamos ahí y de repente me acordé de que tenía que mandar esto, o de que quería mandar mi texto a la convocatoria, pero como estaba muy chida la partida dije mejor no, pero Ceci me dijo mejor sí, y pues aquí estoy. Y pues bueno, pues bueno, eso que interrumpió la partida, pues aquí está la evidencia que era algo más o menos importante, y eso es mucho decir. Bueno, quizá sea bueno leer un par de poemas.
y luego si quizá tengan algún comentario, una pregunta, no sé, pues bueno, a ver si hay tiempo de dialogar un poco, de platicar con ustedes. Bueno, el poema que quiero leer es este poema precisamente que se llama Noche de Abril. Es un poema que, confieso, me costaba mucho publicar, me costaba mucho leer, tenía mucha inseguridad de que esto se interpretara como un panfleto, porque no es mi intención. La intención del libro en ningún sentido es moralizar, en ningún sentido es dejar una moraleja, en ningún sentido es enseñarnos algo, para nada. El libro no es para eso, el libro es para dialogar con esas cosas en todo caso, pero no busco moralizar ni dar ninguna enseñanza de esto. Entonces, este poema, de pronto cuando lo acabé, pensé que quizá podría verse así, pues ahí titubeando se incluyó en el libro. Mi mamá lo leyó, me insistió que lo leyera. Entonces, pues bueno, quizá sea un buen momento para que el poema salga. Algo me dice que debo leerlo. Noche de abril. Es abril por la noche, te quedaste sola en la autopista, tu falda clara ondea la bandera de la tierra de nadie. Mi madre mira la televisión al día siguiente, sigue siendo abril, sigue siendo de noche. Qué foto tan triste, me dice. Apaga la pantalla y se apaga el mundo y se va a dormir. Dejas fija la mirada, las estrellas de Escobedo te observan y cierran los ojos y se preguntan a dónde te lleva este camino, y tus pies se detienen donde el pasto se eriza, una imagen tuya, un espacio en blanco, ahí es donde todo se desdibuja. Pasaron 13 días y alguien dijo que te encontró. Tú eres la quietud del agua, tú eres todo lo que ondula y no puede ser, encomiendo a ti la transparencia del crimen, toda tu ausencia detenida en las paredes, hondos los días, tu imagen como de una espiga esperando la lluvia. No es que otra forma del agua seas tú, no es que seas una pausa, no es que la corriente te llame, no es nada de eso, ni siquiera los reflejos, ni el enojo que para siempre está flotando en la nada. ¿De qué sirve si me dicen que la luz revolotea en el agua si no eres tú lo que ilumina? Y luego este poema se llama Insomnio. Disculpen lo simplón del título, pero pues también es lo que había. Este poema en particular prefería que, de hecho, la idea era que no tuviera título, pero como está seccionado en varias partes, pues tuvo que tenerse, está seccionado en 3 partes. Y en lo particular es un poema que me agrada, que creo que está logrado. En lo personal, que es el primer poema que me ha afectado, o sea, es el primer poema que escribí y realmente lloré cuando lo escribí. Me parece muy emotivo para mí, y pues bueno, me nace compartírselo a ustedes ya que estamos aquí entre amigos. Se llama Insomnio. Un miércoles de aquellos vi pasar 2 monjas como fantasmas diurnos, en sus frentes una cruz de ceniza. Pienso que de esas manchas un día saldrán 2 flores. Me gusta imaginar que una se llama jazmín y la otra azucena. Tarde o temprano el mundo entero será un campo de monjas. Más tarde llego a casa, apago la luz y me voy a dormir. Escucho pasos alrededor. Deben ser ellas, me cubro con las sábanas. Después del escalofrío, sueño con una lluvia de pétalos cayendo recio sobre este polvo en el que ciertamente me he convertido. El insomnio es solo para las monjas, eso lo leí un día, pero antes leí también que había monjas que podían proyectarse en el universo. Pienso en ellas de nuevo. ¿Será que no duermen por un vicio interestelar? Sé que en la constelación de Piscis alguien reinventa los hábitos. En sus manos habita un sistema de 50 planetas evocados por misterios, por los ecos de su voz agotada, en la blanda negrura de su fe.
Dios las nombra una por una, las invoca en satélites remotos. Para ellas, la luna se vende afuera de las parroquias de Plutón. Aquella riviera de la noche plutónica de la que hablaba Edgar Allan Poe es tan solo otro momento de vigilia en las pardas madrugadas de Caronte. Aparición extraterrestre. Ellas mirando el techo sin poder dormir. La hermana Encarnación espera un hombre que se fue al desierto, pero que nadie lo sepa, por favor. Espera caricias diabólicas, una pezuña que le recorre el cuerpo. No sabe nada, solo que su hombre fue a buscar a otro para intentar convencerlo de algo. Ella imagina o espera que ese otro no se convierta en Jesús. Gracias. Y bueno, ya por último voy a leer este poema que mencionó Jaime, que es El ojo que ves. Y decir poema es mucho decir, porque como él bien lo dijo, no, si lo ven así de lejos no tiene la forma de un poema, no parece un poema, pero pues bueno, tampoco es un cuento, tampoco es completamente narrativo, pero sí, pues es un texto simpático que me parece, pues puede amenizar, puede quitarle lo serio todo esto, ¿no? El ojo que ves. Despiertas temprano, por alguna muy rara suerte, por una macabra coincidencia del oscuro azar que solo juega en tu cama, lees lo siguiente: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Es Antonio Machado. Te aterras, te sientes observado, pero de algún modo te levantas con ciertas ganas, un poco de seguridad, tantita certeza. Llegas al mercado de la Alianza a las 6 de la mañana e instalas una pantalla en el local de la Lotería Nacional, porque otros también se han levantado con suerte, no la suerte de las miradas y la persecución, más bien la ráfaga de la tómbola y los números. Acabas el trabajo y piensas en desayunar. Casi al final del pasillo hay un hombre con un carrito que delata toda una vida vendiendo barbacoa. No sabes por qué, pero te seduce la antigüedad de las láminas. Entonces te acercas y pides 2 de cachete. Mientras los comes, otro hombre entra a la escena y pregunta: ¿todavía tienes de ojo? Piensas que es una especie de albur, y el taquero no contesta, por lo menos no con palabras. Más bien su respuesta es destapar la olla, dejar escapar los vapores de quién sabe qué inframundo, y de repente, a la chingada, un ojo. Exhibe en el diente de su tenedor un ojo. Por supuesto, debes dejar a la mitad tu segundo taco, no puedes continuar. Vuelve a ti el delirio. Alguien te observa desde el más allá. No, alguien te observa desde una mano. Sabes que es un ojo porque el animal, a pesar de muerto, partido y cocinado, todavía, el muy cabrón, te ve. No sé si haya preguntas al autor, pues aquí aprovechar que está aquí con nosotros, abrimos sesión de preguntas y respuestas. Es que creo que mi abuelita quiere. Sí, ¿verdad? Ay, abuelita, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta era un ramo de flores, que le agradezco mucho a mi abuelita. Pero bueno, ahora sí, si alguien quisiera preguntar algo, comentar algo, lo que sea, pues bienvenido su comentario, su aportación. Ahí tenemos una. Buenas noches. Yo poco tarde, pero Alfredo, sabes que te bastante, me da mucho orgullo de estar aquí contigo, acompañándote. Es una persona muy magnífica para mí. Y hace unos meses, acuerdo haberte visto cerca de tu casa, por no decir la ubicación exacta. Estaba viendo ahí, estabas un poco preocupado después de haber tenido una situación en donde tuviste una racha de escribir, en donde te afectó personalmente, emocionalmente, esa parte que estabas escribiendo. No recuerdo bien qué era, pero aquí mi pregunta es,
¿qué tanta carga mental tienes ahorita después de haber escrito este libro que estás presentando ahorita? Muchas felicidades, hermano. ¿Qué tanta carga mental, emocional, espiritual tienes en este momento a partir de ahora? Gracias, Luis. Gracias. Pues mira, yo pienso que la mejor parte de un... Sí, ¿verdad? Es que ese micrófono está como molesto. Pero bueno. Sí, mira, pues yo creo que la mejor parte de publicar un libro es el deshacerte de los poemas, el dejar de trabajar en ellos, el dejar de darles vuelta. Porque, pues bueno, el proceso creativo, creo yo, pues es arduo, es misterioso, pues no sé qué cosas nos han dicho del proceso creativo que vaya a decir yo en este momento, ¿no? Pero creo que para mí la parte más satisfactoria es eso, es justo dejar ir los poemas, un poco, fíjate, cuando me dijeron que gané el concurso, pues estaba muy contentísimo. Celebré un día, dos quizá, y al tercero me puse a leer la obra con la que había ganado, o sea, me puse a releer el libro y me entró una seguridad muy, muy canija, porque dije, híjole, ¿y realmente era tan bueno el poemario? ¿Realmente merecía ganar? No sé. Pero pues es una inseguridad, espero que sea válida, no sé. Pero bueno, fui releyendo, me acuerdo mucho que hablé con Nadia para la edición, ajustamos 2-3 cositas que eran pertinentes a ajustar, 2-3 versos, algún acomodo, cosas, creo yo, sencillas que de algún modo me ayudaron a tener más satisfacción yo con la obra. Entonces, pues para mí lo principal es eso, ¿no? Es el gusto de que la obra salga, de compartirla con ustedes, si es que la quieren, si es que no se disgustaron con la presentación. Pero pues eso es lo que me anima muchísimo, el poder compartir estos poemas, el despedirme de ellos. Intentaba, bueno, luego cuando me preguntaban el siglo o así, me preguntaban que sí, qué onda con el libro, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué es? Y pues bueno, o sea, prácticamente Marco y Jaime ya hablaron de eso, pero en el libro lo que intentaba era hacer un juego con los reflejos de los cristales tirados, con los reflejos de la muerte, con los reflejos de la retina, con los paralelos que están ahí como en todos lados, y entonces pues para mí es ya darle la vuelta a ese espejo, es ya poner una cortina a ese espejo y pues ya entrar a otra habitación, en otros proyectos y pues bueno, sobre todo, insisto, compartir el texto con ustedes. Gracias. Bueno, sí, adelante. Bueno, no están haciendo preguntas, si preguntara, ¿por qué tan hermoso? Gracias. Más bien agradecer a todos su presencia, a los maestros al frente me conmovieron mucho con su presentación. Me siento muy feliz y muy agradecida con ellos y con todos, con su participación para lograr esto. Y pues muchas gracias a todos. De hecho, bueno, también vale la pena hacer esto. Cuando estaba en la universidad, pues era un poco más fantoche, ¿no? Y me iba a las marchas, a las protestas y todo eso. No porque esté mal, sino porque creo que es necesario señalar cuando el Estado, cuando las instituciones no cumplen. Pero en este caso es al revés, en este caso tengo que señalar a Nadia porque sí cumplió, porque es esta parte de la institución, el Instituto Municipal de Cultura. También hay que señalar cuando el instituto cumple, ¿no? Pues es justo, creo. En este caso, Nadia y el Instituto Municipal de Cultura y Educación pues se aventaron esta colección llamada Viento y Arena, en donde pues nos dan voz a los autores laguneros y a algunos otros textos
por ahí distribuidos en la República, pero pues bueno, pues muy agradecido, Nadia, con este proyecto, y te felicito por el empeño que tú y tus colaboradores sé que le han invertido a esto. Gracias. No sé, ¿algo más que quisieran saber? Sí. Este libro está relacionado con el primero, un poco. No. Del viaje, o sea, sí. Porque el primero nos hablaste de Allende. Sí. Ahí viste lo que había sucedido. ¿No te jaló un poco la inspiración esos hechos? Porque habla de lo que estamos viviendo en México o en el mundo, pero visto desde una manera poética, y que incluso yo pienso que te hace como que ver las cosas de otra manera y un poco, pues, saber lo que estás viviendo, ¿no? Sí. O sea, no tiene algo que, no sé, relaja. Gracias. Pues fíjate que yo diría que no, que sí hay una brecha larga entre estar de paso y de a poco la mirada se queda vacía, sobre todo porque como bien lo mencionaste, y te agradezco la lectura, pues sí, Estar de Paso es un libro que va de viaje, es un libro que me gusta pensar, que está en movimiento, que son poemas un poco efímeros, un poco ágiles, quiero pensar, pero de a poco la mirada se queda vacía. No, al contrario, es un libro, creo yo, más contemplativo, o en el que intenté ser más contemplativo con las situaciones. Ahora, la trampilla que les voy a confesar, porque son mis amigos, es que algunos poemas que no estuvieron en Estar de Paso, o por algún otro motivo, pues bueno, pudieron encontrar su lugar aquí, y pues está bien, ¿no? Yo creo. Por eso digo que algunos poemas los hice desde 2019, porque estaban pensados para otras cosas, sin embargo se pudieron adecuar para este proyecto, y pues aquí están, y creo que está bien. Sí, Memo, gracias. Sí, levantó primero Vianey. Gracias. De entrada, ¿qué dirías a los jóvenes, a tus contemporáneos, para que sigan escribiendo, para que sigan escribiendo? Gracias. Pues quién soy yo para decirles que sea a los chavos, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Pues bueno, lo primero, pues seguir leyendo, leer mucho. Creo que es el primer paso para escribir, leer todo lo que puedan. Sobre todo leer cosas que nos interesen, no clavarnos con lo que nos dicen las instituciones, ¿no? O sea, las escuelas, los colegios, tenemos que leer estos libros en especial, porque si no sabes nada de literatura. Yo diría, bueno, pues espérate, ¿no? ¿Por qué mejor no, antes de leer el Quijote, leemos otra cosa? No sé. Por decir algo, ¿no? No estoy diciendo que el Quijote sea prescindible, claro que no. Simplemente creo que debe llegar a su momento, a su paso. Antes de leer a los poetas del siglo de oro, ¿por qué no leer a nuestros contemporáneos primero? Entender el aliento de nuestra época, y ahora sí irnos acercando a esos ámbitos más complejos, ¿no? A esas ligas mayores. Eso, por un lado. Lo segundo sería pues hacer comunidad. Creo que esa es la importancia de los talleres. El martes platicaba con el maestro Mesta, que creo que esa es la importancia de los talleres, ¿no? Hacer comunidad. Por ahí hace poquito vi que alguien criticaba de que es que la escena literaria en Torreón, quién sabe qué, está podrida. Espérate, o sea, ni siquiera hay escena, o sea, hay escritores echándole ganas. O sea, no estamos en la Ciudad de México, donde hay comunidades repletas de estudiantes de letras realmente haciendo así movimientos. No, ahorita estamos en una etapa, creo, muy infantil, pero muy valiosa. Creo que los autores jóvenes estamos apenas conociéndonos, reconociéndonos,
Y pues es importante pues hacer comunidad, ¿no? Pues lo obvio, no las envidias, no los corajes que siempre acaban siendo patéticos y por cosas sin sentido. Entonces, bueno, este movimiento literario, si es que lo hay, pues bueno, empieza con el trabajo, con el oficio y con el reconocimiento de nuestros contemporáneos. Eso le dirían a los escritores jóvenes, si es que lo hay aquí. Gracias. Creo que levantó primero la mano Memo. Mi querido Alfredo, pues felicitarte, Rey, qué barbaridad, tu segundo libro. Oye, Alfredo, yo quiero hacerles este comentario sobre una evidencia que tuve hace minutos. Claro, habló el maestro Marcos sobre las obras, habló Jaime, y tocó para mí una fibra ultra sensible. O sea, la tragedia de la violencia que nos está viviendo. Inmediatamente así en mi mente, fíjate a dónde me fui. Me fui a la noche de Tlatelolco y me fui a un libro que después de Televita, por la Tosca, publicó Juan Miguel de Mora. O sea, estamos hablando de violencia de Estado. O sea, como todos sabemos, fue una masacre a nuestro Tlatelolco. Con mucha timidez, los poetas hablaron. Claro, Octavio Paz lo habló. En la Plaza de los Sacrificios menciona en su poema que le costó la embajada de ahí. Entonces había mucha timidez en el mundo, temerosos de la represión oficial, que era bárbara. La segunda oportunidad que estuve en contacto con un libro que tocara Tlatelolco, yo ahí estuve, no en Tlatelolco, con la presentación del libro de Juan Miguel de Mora. Entonces, cuando tú tocas en tus fuerzas esos magnicidios, y ya lo habías tocado, como señala la señorita que estuvo acá atrás, de la pared que sale corriendo ante la violencia que observa. ¿A qué voy? Caray, celebro haber venido en Quilmes. Gracias, ¿no? Porque son temas que sobre todo duelen, y que un hombre joven y poeta lo diga. Con la literatura hemos tocado Sánchez. Es todo lo que quería decir. Gracias, ¿no? Gracias. Mira, por ejemplo, bueno, nos conocemos un poquito, pero el taller es poquito. Sí. Yo todo lo que hago en la promoción cultural siempre pienso en granitos de arena, precisamente para recomponer, retejer el tejido social. Yo siento que el arte y la educación pues es primordial para eso, ¿verdad? Ahorita que está el tejido tan descompuesto. Y luego bajo la premisa de que el arte cambia vidas, quizá algo muy sencillo, ¿verdad? Porque pues sí, para filosofar pues es un tema muy grande. Pero yo te quería preguntar, ¿tú sientes que con lo que tú haces tu vida ha cambiado y si crees que cambiaría algo en otros jóvenes, o si crees que el arte le compone el tejido social poco a poco? No sé, quería yo saber eso, tu opinión. Gracias por la pregunta. Pues bueno, no sé, creo yo que por lo menos mi intención no es esa. Cuando escribo poesía o cualquier cosa que escribo, creo que nunca ha sido mi intención cambiar algo, la verdad.
es lo que decía hace rato, no busco moralizar, dejar una enseñanza. Sí, no es mi intención. Si el poema logra conectar con alguien, si alguien se identifica en el poema, se ve a sí mismo en el poema, pues maravilloso. Para mí es un gran logro, un gran hallazgo, que eso ocurra y que me lo digan, ¿no? Y tu poema, ¿qué onda? Acá. Gracias. Para mí es lo mejor. Entonces, en lo particular, pues creo que la poesía ha influido muchísimo en mí, definitivamente, sí. En esencia creo que he sido el mismo desde hace 24 años, desde el día que nací hasta hoy. No siento que he cambiado mucho mi personalidad, mi manera de ser, incluso mi apariencia. Cada día estoy un poquito más feo, pero en general creo que soy el mismo tipo. Entonces, la poesía en todo caso ha llegado a mí para acompañarme, para encontrar un lenguaje que no conocía, para encontrar una visión de la realidad que no sabía que tenía, porque al final de cuentas creo que la poesía es eso, ¿no? Es una visión extraña en la que uno debe incursionar, por decir yo, pero pues es eso. Gracias por la pregunta. Vamos a terminar con esta pregunta y los voy a invitar a que cuando termine de responder Alfredo, invitarlos a continuar el diálogo aquí en un pequeño brindis. Entonces ahí podemos seguir charlando. Sí. Adelante. Bueno, más que pregunta, es un agradecimiento. Yo soy el más orgulloso de Coahuila en este momento, parte del extranjero. Alfredo nos está diciendo que no es intención de él cambiar a las personas. No todo el mundo lee poesía, no todo el mundo lee libros, pero sí leemos a las personas. Todos los amigos de Alfredo lo estamos leyendo ahorita a él. De una manera u otra, aparte de que es un chavo muy guapo y porque yo lo hice solito. Es más que nada un agradecimiento a todos, un agradecimiento a Alfredo. Claro, hijo, que tu intención no es cambiar a nadie, pero lo estás cambiando, sobre todo a mí. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos esperamos al próximo libro. ¿Algunos libros los van a estar vendiendo? Vamos a estar vendiendo el libro de Alfredo aquí, para que si gustan adquirir la obra, y también tenemos un refrigerio. Gracias.